Hola a todos los amigos de YouTube, sean bienvenidos a una nueva jornada de análisis constitucional. El día de hoy vamos a analizar, como ustedes ya saben, seguir con el programa de análisis de la Constitución del 80 comparativo con el borrador constitucional del año 2022, ya que va a ser plebiscitado ahora en septiembre. Cada vez queda menos tiempo, la situación acá en Chile se pone cada vez más color de hormigas porque abunda la desinformación y también las noticias falsas con ello, ¿no? Las fake news. Además de eso, estamos en pleno periodo de comerciales publicitarios, campaña política, frente a dos opciones. Una, por un lado, aprobar el nuevo texto constitucional, que es el que hemos estado leyendo durante varias jornadas de los videos que han seguido. Y la opción 2 es rechazar el nuevo texto constitucional y con ello, como vamos a ver más adelante en este video, porque vamos a analizar precisamente dicha reforma del plebiscito nacional, que quede vigente la constitución del 80, que es la otra constitución que hemos estado leyendo. Así que lo importante acá es que el voto, bueno, según lógicamente el profesor Agustín Esquella, que a propósito él es convencional constituyente, lo importante acá es siempre el voto informado. Para que un sistema democrático sea lo más perfecto posible, necesita de a lo menos eh, esa cúspide, ¿no? El voto informado. Para eso el llamado es a leer la Constitución, ver el texto. Acá tengo, por ejemplo, una copia del texto constitucional. Esta copia la entregan gratuitamente eh, en las secretarías, eh, en las secretarías regionales del Ministerio Interior, parece. Sí. Así que hay que ir a revisar los puntos de entrega para que lean esta constitución, que estos videos son el fundamento de aquello, ¿no? Y que hemos ido dilucidando en bastantes capítulos. Ayer vimos los bienes comunes, vimos el maritorio, vimos los derechos de la naturaleza, ¿no? Y el estatuto, vamos a pasar ahora al estatuto de las aguas, ¿ya? Eh, lo importante de todo lo que les dije es que la Constitución ya en el 140, el artículo 140, que es más o menos hasta donde hemos leído, propone, ¿no? Un catálogo de derechos fundamentales, garantías mínimas y máximas también del debido proceso. Expone también nuevos institutos, ¿no? Nuevas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría de la Naturaleza. Además de aquello, establece derechos que antes no existían o no eran tomados en cuenta por la sociedad chilena, eh, por la sociedad chilena conservadora más que nada. Esto porque muchos de los cambios que se vienen en la nueva constitución son de una mirada más humana, ¿no? Y además más geocéntrica del derecho, no tan antropocéntrica, porque si bien es cierto el ser humano es fundamental en las relaciones con el medio ambiente, eh, no es menos importante el medio ambiente que el ser humano. Entonces es ahí la mirada geocéntrica y dejar o subsanar la mirada antropocéntrica. Entonces hemos estado realizando este, digamos, comparativo constitucional para todas aquellas personas que aún eran susceptibles a ese cambio, ¿no? Gente que piensa y publica votar a rechazo anticipadamente, para así como de alguna manera convencer a otros de votar rechazo. Entonces, lo importante acá es que a la hora de decidir por quién van a votar, el voto tiene que ser enteramente personal y además de eso, el voto tiene que ser informado, como decíamos al principio del video. Eh, pueden ver todos estos videos. Eso ha sido, digamos, la tónica. En ningún momento se ha tratado
eh, de convencer de lo contrario. Abiertamente en el video se ve que cada vez que leo la Constitución lo hago con muchas ganas, ¿no? Y además con mucho positivismo sobre el tema. Positivismo en el sentido de ser una persona que tiene mucha esperanza en cambios y que son cambios que no son revolucionarios para nada, son acordes a la época. El sentimiento popular es ese, ¿no? El sentimiento popular es el que sale plasmado en la Constitución, la cual fue totalmente democrática, versus la Constitución del 80 que la mayoría de los chilenos sabe el origen, expurio, oscuro, no democrático, en el que fue escrito, ¿no? Y eso lo va a acompañar para siempre. Así que finalmente lo más importante va a ser el voto informado. De todas maneras, concurren, digamos, requisitos de un perfeccionamiento de la democracia. Entonces, la idea de esto es que ustedes lean y vean los videos, si ustedes quieren, lógico, o si no, como les recordaba, vayan a retirar su constitución para que vean las diferencias bastante significativas, por lo demás, entre el antiguo cuerpo normativo con el siguiente, ¿no? Así que vamos a proyectar ahora las constituciones para seguir con nuestro ejercicio según lo teníamos propuesto. Estatuto de las Aguas, aquí quedamos. Nos habían, digamos, esbozado que de alguna forma el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? Entonces, el Estado debe proteger las aguas en todos sus estados, fases y ciclo hidrológico, algo que ya veníamos adelantando, o sea, algo que dijimos en el video anterior, y siempre prevalece el ejercicio del derecho humano al agua, al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Esa es como la premisa. Siempre va a prevalecer sobre cualquier otro derecho, llámese derecho de propiedad, estos derechos, ¿no? Así que eso es con respecto al artículo 140. En la Constitución del 80 habíamos quedado en el procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Esto fue ingresado, no olvidarse, por la ley 21.200, que es la ley que se publicó a propósito de las manifestaciones que se llevaron a cabo en todo Chile, ¿no? Y llegó a acuerdo ahí el Senado con, bueno, el Congreso con el presidente de la República y propusieron esto a la gente. Veámoslo. Dice el artículo 130, vamos a partir por la Constitución del 80, el artículo 130 dice que del plebiscito nacional, dice que 3 días después de la entrada en vigencia de este artículo, el presidente de la República convocará mediante un decreto supremo exento a un plebiscito nacional para el día 25 de octubre del 2020, proceso que se llevó a cabo. En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de 2 cédulas electorales. La primera contendrá la siguiente pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Bajo la cuestión planteada, habrá 2 rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá una parte inferior la expresión apruebo y la segunda rechazo, a fin de que el lector pueda marcar su preferencia una de las alternativas. Sabemos que, además de esto, eh, fue positivo, ¿no? Acá en Chile aprobaron una nueva constitución. La segunda cédula contendrá la pregunta: ¿qué tipo de órgano deliberaría o debiera redactar la constitución? Bajo la cuestión planteada, habrá 2 rayas horizontales, una con la expresión Convención Mixta Constitucional, que estaba constituida con eh, diputados y senadores, ¿no? Y la segunda Convención Constitucional, que sería la que se eligió, ¿no? Bajo la expresión Convención Mixta Constitucional se incorporará la elaboración integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. ¿Ya? Esa es la que no salió, la mixta constitucional, y salió la Convención Constitucional, que es integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente, ¿no? Que más democrático no podía ser, que es lo que se eligió en Chile, a fin de que el elector pueda marcar la preferencia sobre una de las alternativas. A efecto de este plebiscito se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los siguientes cuerpos legales: decreto con fuerza ley número 2 del 2017,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto respondido por y sistematizado de la Ley 18.700, orgánica sobre votaciones populares y escrutinios, en los siguientes pasajes. Párrafo quinto, párrafo sexto, con excepción del inciso sexto del artículo 32e, inciso segundo del cuarto del artículo 33, párrafo séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, del título primero, título segundo al décimo, inclusive título décimo segundo al décimo tercero. El decreto con fuerza de ley también es aplicable, el número 5, el 2017, que también es del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es la orgánica del sistema de inscripciones electorales. También el DFL, el decreto con fuerza de ley DFL, número 4 del año 2017, ¿no? También del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que corresponde a los partidos políticos, ¿no? Los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente 30 minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito, debiendo dar exclusión a las dos opciones contempladas en cada cédula. Esto ya pasó en Chile, ¿no? Conforme de acuerdo que adoptará el Consejo Nacional de Televisión y que será publicado en el Diario Oficial. Dentro del plazo de 30 días, contados desde la publicación de la convocatoria del plebiscito nacional, respetando una estricta igualdad de promoción de las opciones plebiscitadas, de acuerdo de este acuerdo podrá reclamarse ante el tribunal calificador, ¿no? Dentro del plazo de 3 días contados de la publicación. El tribunal calificador resolverá reclamar sumariamente dentro del plazo de 5 días contados desde la fecha de su respectiva interposición. El tribunal calificador de elecciones conocerá el escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que se hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Ese es el quórum, ¿no? Para estos efectos, los votos nulos y blancos se consideran como no emitidos. El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido entre los 30 días siguientes a la fecha de este. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada entre los 3 días siguientes de su dictación al presidente de la República y al Congreso. Sentencia que dicta el Tribunal Calificador de Elecciones. Si la ciudadanía hubiera aprobado elaborar una nueva constitución, que es lo que pasó, el presidente de la República deberá convocar mediante decreto supremo dentro de los 5 días siguientes a la comunicación a que alude el inciso anterior a elección a los miembros de convención mixta o convención constitucional según corresponda, que es lo que se llevó a cabo en Chile. Eh, y después va a hablar de una y otra, ¿no? Pero vamos ahora a ver el borrador. El borrador, veamos el borrador. Y habíamos quedado en el artículo 140, vamos al 141. El artículo 141 nos dice lo siguiente, dice que el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos en conformidad a la ley. O sea, estableciéndose territorios rurales y extremos, ¿no? Como áreas especiales donde se protege la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, ¿no? Eso es como algo prioritario para el Estado. Vamos a ir a la Constitución del 80 ahora, artículo 131 de la Convención. Para todos los efectos, este epígrafe se entenderá a la voz convención, sin más, hace referencia a la convención mixta constitucional. Ya, si se dice convención, solamente a la mixta. Y a la convención constitucional sin distinción alguna. O sea, a ambas, se entiende. A los integrantes de la convención se les llamará convencionales constituyentes, además de lo establecido en los artículos 139, 140, 141 de la Constitución, a la elección de convencionales constituyentes a la que hace referencia el inciso final del 130 que acabamos de leer, serán aplicables las disposiciones siguientes a la elección de diputados contenidas en los siguientes cuerpos. O sea, hace aplicable la forma de elección de diputados. Y acá están los cuerpos normativos, decreto de fuerza de ley número 2, los mismos, el número 5 y el número 4 que se habían aplicado anteriormente, y se añade el de transparencia, límite y control de gasto electoral, que es el número 3. El proceso de calificación deberá quedar concluido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta, ¿no? Ahí está la calificación. La sentencia de proclamación será comunicada entre los 3 días siguientes a la dictación del presidente de la República y al Congreso. Acá está el 142 habla de los requisitos de incompatibilidad de los candidatos, pero vamos a volver al borrador ahora. El borrador en el artículo 142 nos dice que el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Agua. Aquí vemos que se crea una institución específica de control de aguas de carácter incomerciable, concedida basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligará al titular al uso que justifica su otorgamiento. Algo que
es muy importante porque le da la característica al agua de incomerciable. Vamos a volver a la Constitución del 80, artículo 132 de los requisitos, ya lo adelantamos. Pueden ser candidatos, podrán ser candidatos, dice la Constitución, a la Convención aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución. ¿Ya? Es decir, de la ciudadanía, me parece. Vamos a revisarlo de inmediato. De la ciudadanía, es muy probable que sea así. Efectivamente, como lo acaban de ver, artículo 13 de los ciudadanos 18 años de edad, ¿no? Y no haber sido condenado a pena aflictiva mayor a 3 años. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Bueno, acabamos de ver que los del artículo 13 son los requisitos para ser ciudadano. Lo vimos, 18 años y el tema de la pena, no haber sido condenado a pena aflictiva. No será aplicable a los candidatos a esta elección ningún otro requisito, inhabilidad o prohibición, salvo las establecidas en este epígrafe y con excepción de las normas sobre afiliación e independencia de las candidaturas establecidas en el artículo 5, incisos cuartos y sexto del decreto con fuerza de ley número 2 del 2017 del Ministerio de Secretaría General de la República que fija, digamos, la orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio. Los ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes de los consejos regionales, los concejales, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los jefes de servicio, los miembros del Consejo Banco Central, los del Consejo del Servicio Electoral, los de diferentes escalafones del Poder Judicial, ¿no? Los del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, así como el Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, del de Contratación Pública, del Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los consejeros para el Consejo de Transparencia, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad Pública, digamos, que declaren sus candidaturas a miembros de la Convención, cesarán en sus cargos por el solo Ministerio de la Constitución desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas en el registro especial a que hace referencia. O sea, todas estas personas podían postularse a convencionales constituyentes, pero cesan su cargo de inmediato. Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas también. Eso con respecto al artículo 132 de los requisitos de los convencionales constituyentes. Luego vamos al borrador, artículo 143, ahora nos toca, dice que el Estado asegura un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas. ¿Ya? La cuenca hidrográfica será la unidad mínima de gestión. Esa es la unidad mínima de gestión, aquella cuenca hidrográfica, ¿no? De características descentralizadas y participativas. Entonces ahí tenemos, digamos, el tema de la gobernanza, ¿no? De forma participativa y descentralizada a través de el manejo integrado de cuencas, que es lo que se propone. El inciso 2 dice que los consejos de cuencas serán los responsables de la administración del agua o de las aguas, ¿no? Ese es el, el órgano, ¿no? Consejos de cuenca, sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional de Aguas y de las competencias asignadas a otras instituciones creadas por ley, ¿no? En este sentido, la institucionalidad, digamos, de la Agencia Nacional del Agua es precisamente eh, la forma, ¿no? Por el cual se van a dar autorizaciones de uso incomerciable. La ley regulará las atribuciones y el funcionamiento y la composición de los consejos, consejos que, como vemos, tienen el tema de la gobernanza de las aguas de manera descentralizada, ¿no? A través del manejo de cuencas. Estos deben integrarse a lo menos por los titulares de autorizaciones de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia respectiva cuenca, ¿no? Velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo. Ahí tenemos un ejemplo también de cómo va a ser este funcionamiento, ¿no? de los consejos, ¿no? Y al final, ¿de dónde se integran, ¿no? La primera son titulares de autorizaciones de uso de agua, o sea, las personas naturales o jurídicas a las cuales se le entrega los permisos de agua por la Agencia Nacional de Agua, además de la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca.
Los consejos podrán coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. Aquellos casos en que no se constituya un consejo, la administración será determinada por la Agencia Nacional de Aguas. Esa va a ser la forma en que se va a realizar la gobernanza del agua a través de consejos, em, consejos de cuenca, ¿no? Y además de la institucionalidad, perdón, de la Agencia Nacional de Aguas. Vamos a volver a la Constitución. Artículo 133 del funcionamiento de la Convención. Bueno, dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la comunicación a la que hace referencia el inciso final del artículo 131, el presidente convoca, mediante decreto supremo, a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando además el lugar de la convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional. Dicha instalación deberá realizarse entre los 15 días posteriores a la fecha de publicación del decreto. En su primera sesión, la convención deberá elegir un presidente y una vicepresidente por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, que es lo que se hizo. La convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. La convención no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. La convención deberá constituir una secretaría técnica, la que debe ser conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. Corresponderá al presidente de la República o a los órganos que éste determine prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la convención. Eso es más o menos el funcionamiento que tuvo la convención durante el tiempo, ¿no? Me parece que fue un funcionamiento apegado a la normativa constitucional, sobre todo el tema de la elección del presidente, las normas de quórum, ¿no? Y el tema de la Secretaría Técnica. Vamos a volver ahora al borrador. Es así el que se fija el artículo de la Convención Constituyente y el funcionamiento que iba a tener al principio, ¿no? Y que tuvo, digamos. Vamos a volver al borrador ahora, artículo 144, dice que la Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que funciona de forma desconcentrada y está encargada de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras. Ahí está la descripción del órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, que funciona de forma desconcentrada y está encargado de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras. Esa es la directriz, ¿no? Asegurar el agua para generaciones presentes y futuras. El acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados, que eran las 3 directrices que enumeraba eh, digamos, la preferencia del uso del agua, ¿no? Que sería acceso al derecho al agua y al saneamiento, generaciones futuras, generaciones presentes y futuras, la conservación de las mismas y la preservación de sus ecosistemas asociados, como los humedales, son uno de aquellos. Para ello se encarga de recopilar información, coordinar y dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencia en materia hídrica y de los particulares en su caso. Ya ese es el control, recopilación de información, coordinación, dirigir y fiscalizar a los órganos de Estado. Dice que también el inciso 2 que, bueno, siguiendo con, digamos, la función, ¿no? Vamos a ver qué atribuciones tiene para cumplir aquella función. El inciso 2 lo enumera, dice la Agencia Nacional tiene siguientes atribuciones, ¿no? Liderar, letra coordinar a los organismos con competencia hídrica, ¿ya? Velar por el cumplimiento de la política nacional hídrica que establezca la autoridad respectiva, otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua, algo muy importante. Muchas se van a revocar, además de revisar otras para ver si se pueden eh, mantener, ¿no? Implementar y monitorear los instrumentos de gestión y protección ambiental en materia hídrica, coordinar y elaborar un sistema unificado de información de carácter público, algo que actualmente no se tiene. No hay un instrumento unificado de derechos de agua de carácter público. Es muy importante eso. Impulsar la constitución de los consejos de cuencas, impulsar la constitución de consejos
de los consejos de cuencas. Les presta asistencia para que realicen la gestión integrada, gobernanza participativa y planificación de las intervenciones en los cuerpos de agua y en los ecosistemas asociados a la o las respectivas cuencas. Fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua. Imponer sanciones administrativas a quien correspondan, las que podrán ser reclamadas ante los tribunales de justicia. Determinar la calidad de los servicios sanitarios. Las demás que establezca la ley, nuevamente dejándole el criterio para establecer otras por ley. La ley regulará la organización, designación, estructura, funcionamiento y demás funciones y competencias de la Agencia Nacional de Aguas. Luego seguiría, ¿no?, el Estatuto de los Minerales, el Estatuto de las Aguas como tan importante para la sociedad chilena. Luego sería el Estatuto de los Minerales como algo tan importante para la sociedad chilena también, ¿no? Vamos a seguir con la Constitución del 80, artículo 134, nos toca el Estatuto de los Convencionales Constituyentes. A los integrantes de la convención les será aplicable lo establecido en el artículo 51, con excepción del inciso primero y segundo, 58, 59, 60 y 61. A contar de la proclamación por el Tribunal Calificador, los funcionarios públicos, con excepción de los mencionados en el inciso tercero del artículo 132, así como los trabajadores de la empresa del Estado, podrán hacer uso de un permiso sin goce de remuneración mientras sirvan a la convención. Permiso sin goce de remuneración, en cuyo caso no les será aplicable lo señalado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución. Los convencionales constituyentes estarán afectos a las normas de ley 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de interés aplicables a los diputados y la ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Serán compatibles los cargos de parlamentarios e integrantes de la Convención Mixta Constitucional, de toda lógica. Los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el periodo en que ésta se mantenga en funcionamiento. El Congreso Nacional podrá incorporar medidas de organización para un adecuado trabajo legislativo mientras la Convención Mixta Constitucional se encuentre en funcionamiento. Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que establezca el reglamento de la Convención. Con excepción de los parlamentarios, ¿no? 50 unidades tributarias mensuales. ¿Cuánto piensan que es 50 unidades tributarias mensuales? Bueno, 50 unidades tributarias mensuales es 2.938.600 a la fecha de hoy, ¿no? No sé qué fecha, la fecha de publicación de esto aproximadamente tiene que ser en el 2020, o sea, 2019, perdón, pero cuando se llevó a cabo esto, yo creo que ya era 2020, así que más o menos andaba por ahí, 2.009.000 a la fecha de hoy. Luego vienen disposiciones especiales, artículo 135, ¿no? Vamos a devolvernos al texto para revisar lo que sigue. Bueno, siguiendo con las disposiciones especiales del artículo, perdón, de la Constitución del 80, con respecto a la Convención Constitucional o al proceso plebiscitario en general de la creación de la nueva Constitución, estábamos en eso, ¿no? Vamos a leer lo que dice la disposición especial. Dice: la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otro órgano o autoridad establecidas en esta Constitución o en las leyes. Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle la autoridad o modificarla. Ya sabemos que es así. De conformidad al artículo 5º, inciso primero de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones, la soberanía reside esencialmente en la nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución, ¿no? Es eh, aquel principio, ¿no?, de prohibición de eh, tomar el ejercicio o atribución propio de la soberanía a ninguna le corresponde, sino que al pueblo completo. A eso se refiere. El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, ¿ya?, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, de toda lógica. Es así que está el procedimiento
o disposiciones, perdón, especiales a la hora de cómo va, cuáles son los límites de la convención constitucional o constituyente, ¿no? Vamos a devolver ahora a el borrador constitucional, el Estatuto de los Minerales. Veamos qué nos dice acá. Dice que el artículo 145, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, con excepción de las arcillas superficiales, sin perjuicio de la propiedad sobre terrenos que estén situadas, en que estén situadas. Dice, la exploración, explotación y el aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y protección ambiental, que son los nuevos principios que se agregan, ¿no? Interés público intergeneracional, ya, generaciones futuras, y protección ambiental, la no renovabilidad y su carácter, por ende, finito. Eso es con respecto al artículo 145, estableciendo algo que ya la Constitución del 80 establecía, que es el dominio absoluto de las minas y sustancias minerales también. Agrega, ¿sí? Eso que la exploración, explotación y aprovechamiento debe ser regulada considerando ciertos lineamientos, ¿no? Su carácter finito, la no renovabilidad de estos minerales, el interés público de las generaciones futuras y la protección ambiental. Vamos a devolvernos a la Constitución del 80 para seguir revisando las normas especiales. El artículo 133 nos habla de la norma de reclamación. Dice, se podrá reclamar de una infracción de las reglas del procedimiento aplicable a la Convención contenidas en este epígrafe y de aquellas del procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración. Conocerán de esta reclamación 5 ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada. La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema dentro del plazo de 5 días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado. La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial y el perjuicio de la causa. Y el perjuicio que causa, ¿no? Que son eh, requisitos esenciales, ¿no? Para producir algún tipo de apertura a una primera instancia, ¿no? eh, Son el prejuicio, ¿no? Y lo esencial de lo que se alega. El procedimiento para conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un auto cortado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto de control establecido en el 93 número 2 de la Constitución. La sentencia que acoja la reclamación solo podrá anular el acto. En todo caso, deberá resolverse dentro de los 10 días siguientes desde que entró al conocimiento del asunto. Contra las resoluciones que trata este artículo no hay recurso alguno. Ninguna autoridad ni tribunal podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo. Es la única forma, ¿no?, de reclamar. La reclamación no puede interponerse a la que se refiere este artículo respecto al inciso final del artículo 135 de la Constitución, que es la materia que funciona la Convención Constituyente. Y eso sería de la reclamación, no lo conocíamos, pero se resuelve por la Corte Suprema, por 5 miembros, 5 ministros, eh, en sesión especial, ¿no? Precisamente destinado a eso. Volviendo al borrador, artículo 146 nos toca ahora, dice que quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare, ¿no? Excluidos los glaciares que ya habíamos visto que eran bienes comunes de especial protección, eh, las áreas protegidas, que hoy en día no es así, no es así, si hay minerales se puede constituir una concesión, ¿no? Mm, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare, ¿no? Esta es una exclusión de actividad minera de algo que actualmente la Constitución del 80 permite, que son las áreas protegidas. Esta Constitución lo deja claro, los glaciares también lo deja claro. Volviendo a la Constitución del 80, artículo 137, que habla de la prórroga del plazo del funcionamiento de la Convención, dice que la Convención deberá redactar y aprobar una propuesta del texto de nueva Constitución, que es precisamente el que estamos leyendo, en un plazo máximo de 9 meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse por una sola vez por 3 meses.
La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la presidencia de la convención o por un tercio de sus miembros con una anticipación no superior a 15 días ni posterior a los 5 días previos al vencimiento del plazo de 9 meses. Presentada la solicitud, se citará inmediatamente a sesión especial en la cual la presidencia deberá dar cuenta pública de los avances de la elaboración de la propuesta del nuevo texto, con lo cual se entenderá prorrogado el plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá quedar circunstanciada en el acta respectiva. El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente a aquel en que venza el plazo original. Una vez redactada y aprobada la propuesta del texto de nueva constitución por la convención o vencido el plazo de su prórroga, la convención se disolverá de pleno derecho. Ahí está el texto que estamos leyendo. Vamos a seguir leyendo el nuevo texto ahora, artículo 147. Nos dice que el Estado debe establecer una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará al menos la protección ambiental y social, la innovación y la generación de valor agregado, que es algo que las mineras no conocen, parece. No conocen la protección ambiental ni tampoco social, ni tampoco la innovación que haga que se generen un ahorro de los recursos que ya gastan, ni tampoco un valor agregado al producto, ¿no? El Estado debe regular los impactos y efectos sinérgicos generados de las distintas etapas de la actividad minera, que son muchos, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización, que se hizo, por ejemplo, con ventanas, en la forma que establezca la ley. Es obligación de quien realice la actividad minera destinar los recursos para reparar daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios que ésta se desarrolla. Una responsabilidad objetiva, ¿no? Los queda obligados de manera constitucional a que se tengan que reparar los daños causados, ¿no? Los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos. Esa es una obligación per se. De acuerdo con la ley especificará el modo de esta obligación, se aplicará a la pequeña minería y pirquineros. Va a haber una atenuación, por lo que vemos, a la pequeña minería y pirquineros. No va a ser del todo tan riguroso. El Estado optará las medidas necesarias para proteger la pequeña minería y pirquineros, la fomentará y facilitará el acceso y el uso de las herramientas tecnológicas y recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de esta actividad, que es por lo demás lo que no ejercen las grandes empresas. Este artículo va incluyendo, sin lugar a dudas, a la actividad minera empresarial grande, ¿no? Sin perjuicio de ello, se va a aplicar un estatuto especial, por lo que vemos a los pequeños minería y virgineros, los cuales va a tener que ser fomentado para volver a una actividad libre de elementos nocivos del medio ambiente, herramientas, tecnologías nuevas y recursos para el ejercicio tradicional. Luego viene la Defensoría de la Naturaleza, algo muy interesante, artículo 148, ya lo vamos a ver, vamos a volver a la Constitución del 80 ahora. Artículo 138, ¿qué nos dice? Dice que de normas transitorias. Dice la Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la nueva Constitución. ¿Ya? La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de modificación sustancial. O sea, una derogación muy grande, ¿no? En ese caso, no queda más que anticipar su término. La nueva Constitución deberá establecer el modo en que las autoridades que esta Constitución establece cesarán y continuarán sus funciones. Eh, Vamos a dejar esbozado la Defensoría de la Naturaleza y vamos a quedar hasta acá. Vamos a quedar en el artículo 138 que leímos de la Constitución del 80 y en el artículo 148 que va a hablar de la Defensoría de la Naturaleza. Dice que es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Defensoría de la Naturaleza, tendrá como función la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados por esta Constitución en los tratados internacionales ambientales ratificados y vigentes por Chile frente a los actos o omisiones de los órganos de la Administración del Estado y entidades privadas. ¿Ya? Un órgano autónomo que va a promover y proteger los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales, lógico, asegurados por la Constitución. La Defensoría de la Naturaleza se concentrará en defensorías regionales. La ley determinará la atribución, la organización y el funcionamiento y los procedimientos de la Defensoría de la Naturaleza. ¿Ya? Ahí está esbozado más o menos qué es, cuál es su función, ¿no? Y el artículo 149 va a hablar de sus atribuciones. Así que vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por ver el video. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos en el siguiente análisis.